¿Quién tiene el Salmo 121 ya? El Salmo 121, sí, sí, puedes levantar. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita, el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, es el guardián de tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora para siempre. Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a ver una forma nueva de catequesis. Vamos a verlo para los niños. Y aquí, bueno, yo quería que alguien, ¿cómo les diré? Alguien que no supiera leer bien, ¿verdad? Pero todos aquí son expertos en lectura. Pero vamos a ver los que tengan la Biblia del peregrino. No sé quién tiene Biblia peregrino de ustedes. Nadie. ¿Conoces ahorita nadie? ¿No? Que me gusta mucho la Biblia. Bueno, la Biblia peregrino, no les dije que tengan la Biblia, porque yo sé que todos, digo, algunos sí la tienen. Me gusta la Biblia peregrino en la catequesis que tiene en el comentario. Porque esto, bueno, también podemos ver de diferentes aspectos, diferentes formas de comentarios en diferentes Biblias. Y esta Biblia pues yo la recomiendo mucho para los salmos. Tiene buen formato de cómo explicar un salmo. O sea, no explicarlo históricamente, no explicarlo exegéticamente, no explicarlo, vamos a verlo teológicamente, o no explicarlo en la forma que diga, pues, este es el mensaje concreto, ¿verdad? El mensaje concreto. Porque ya para un mensaje más concreto, decir, hacerlo el salmo más cristológico, pues ahora sí serían los libros de los salmos, que son 2, tomo 1 y 2, que es del padre Luis Alonso Shekel, ¿no? Es el mismo que tiene esta Biblia, la del peregrino, o la de nuestro pueblo. Ya en la Biblia, digo, en los libros de comentarios a los salmos, pues ya se hacen salmos especificados que te meten ya en Nuevo Testamento, porque ya está bien elaborados, especificados, y ya los salmos ya se hacen, hagan de cuenta, se cristianizan, o sea, pasan del Antiguo al Nuevo Testamento, o sea, para comprender mejor un salmo, entenderlo más cristológicamente, porque así como lo estamos leyendo, lo vamos a leer un poquito del Antiguo Testamento, porque hay que recordar que los salmos son del Antiguo Testamento, y si son salmos como también del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchas palabras, vamos a verlas, que son imperfectas, bueno, no las palabras, sino que las creencias que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, yo por más que lea un salmo del Antiguo Testamento, si yo soy cristiano ahora sí con toda la palabra, cristiano católico, no todo lo que está en el salmo lo voy a obedecer, pongo la palabra así, o lo debo entender como está al pie de la letra, porque si yo no entiendo el salmo al pie de la letra y si soy cristiano, voy a chocar con muchas ideas que ya no están dentro de las normas, o dentro del pensamiento cristiano, o dentro del pensamiento de Jesús. Tal vez no me explico, no me puedo explicar. ¿Cómo les puedo decir? Lo que pasa es que en los salmos son un poco difíciles, aunque se lean a pie de letra. ¿Por qué? Porque digo que el pensamiento judío o el pensamiento hebreo
es imperfecto. Es imperfecto. La plenitud está en el Nuevo Testamento. O sea, la plenitud está en el Nuevo Testamento. Los hebreos esperan al Mesías. Para nosotros ya vino el Mesías, es Jesús. Entonces, toda la respuesta está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Háganse cuenta que no son dos partes, pregunta y respuesta. Pero para conocer yo esta respuesta tengo que conocer la pregunta. Yo no puedo quedarme solo con el Nuevo Testamento y dejar fuera el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay más de 1000 textos, nomás, fíjense, que están dentro del Nuevo Testamento. O sea, si ellos se quitaran, pues ahora sí dejaríamos el Nuevo Testamento bien pobre. ¿Me explico? Entonces, por eso de que el Antiguo Testamento me sirve para conocer, ahora sí, para conocer de verdad lo que se habla, pues, el Nuevo Testamento, pero ya cumplido. Lo que hablaba también San Pablo a los Gálatas, ¿no? De que cuando vino, pues, vino Jesús, llegó la promesa, ¿verdad? Y la promesa está en Jesús. Por eso nosotros como cristianos tenemos la respuesta. Jesús es la verdad, lo que dice él en Juan 14:6, ¿no? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede decir esta palabra más que Jesús. Y nadie más la ha dicho. Bueno, lo han dicho por ahí algunos pastores que se creen Dios, ¿no? Que se creen de que ellos son el camino, ¿no? Entonces, por eso de que en este salmo, hagan de cuenta, este salmo nos va a ayudar a reflexionar mucho. Voy a pasar unas Biblias para que, bueno, es nomás una Biblia, buscar otras Biblias. Sí, nomás una Biblia. Para que alguien me ayude un poquito a ver el comentario. Sí. Yo tengo la Biblia de mi pueblo. Oh, esa es también, está bien diciendo. Porque ya no los tengo. Sí, esa es, exactamente. Esa es. Mira, agárrate un poquito para que tú lees el comentario que está ahí en el Salmo, el comentario que está a mano izquierda, sí, Pedro. Una pregunta antes de que pase más allá. ¿Era el Salmo 121 el que está afuera o el que está en paréntesis? El que está afuera. El que está afuera, El que 121. está afuera. Entonces era el que sigue. Pero yo el 120. Sí, o sea, pues salió el 120, por lo que estamos contando con Milton. No. Tú leíste el 121, ¿verdad? Sí, pero el que está en paréntesis. Sí, por eso te digo. No, él leyó el Salmo 121. No. ¿Qué está afuera? El que está afuera. Sí, él leyó el Salmo 121 donde dice, levanto mis ojos a los montes, ¿no? Sí, pero es el que está afuera, por eso te digo. ¿Ese fue el que leyó él? Es el que va a usar. Sí. Y es el 120 en paréntesis. Ok, correcto, sí. Por eso lo que digo, pues. Sí. Pensé que estaba leyendo sí, 120, no, es el que está en paréntesis. fue el que leyó 121. En paréntesis 120 120 y en fuera del paréntesis ¿Tiene 121. usted video usted? No, ahora no venía prevenida, no sabía que estaba usted aquí. Ah, no. Pero ya he venido muchas veces. Ok, Luisa, buenas tardes. Ok, a ver, ¿puedes leerme el comentario ya tú, Milton? A ver. El comentario del 121, Sí, ¿verdad? 21, sí. Este salmo de confianza se compone de una proclamación inicial y de una canción al centinela divino. Domina el tema de Dios como guardián. 6 veces oímos el vocablo, sea como verbo o como sustantivo. Hay que añadir esa sombra protectora como título divino y la vigilancia permanente de quien no duerme ni dormita. Las polaridades, por otra parte, son características de este salmo: sol y luna, día y noche, abarcando todo el tiempo, entradas y salidas, como definición de toda la vida y actividad humana, ahora y por siempre, en el presente y el futuro. En todos estos ámbitos actúa Dios como guardián. Su tutela es eficaz por ser el creador del cielo y de la tierra. El creyente no tiene por qué dirigir la mirada a los montes, morada de los dioses, en busca de protección. Jesús pide al Padre que Él mismo nos guarde, como se lo pedimos en el Padre nuestro. Somos guardados y protegidos para una herencia
imperecedera. La confianza total, como es la proclamada por este salmo, es madura cuando persiste en medio de las dificultades y a pesar de los conflictos. En circunstancias como esas podemos orar con este salmo. Ok. Miren, vamos a ponerlo así. Estuvo bien que no dijeras los textos o los numerales que estaban ahí en los versículos, pero vamos ahora a nombrarlos ahorita un poquito. Porque sé que en la forma como cuando vamos a hacer una catequesis ahora en el futuro que tenemos con los niños, ¿verdad? Un niño que leyó este salmo lo leyó de la manera así, ¿no? Lo leyó de la manera así, dice: levantó los ojos a los montes. Levantó los ojos a los montes. Y cuando se lee así, ¿cómo se puede entender? Se lee como en segunda persona, ¿verdad? Segunda a tercera persona. Como ahora me tocó en misa un hermano que leyó la lectura, ¿verdad? Primera lectura, ¿sí? De Jonás. ¿Qué hablaba en la primera lectura de Jonás? No me acuerdo, al final de la capítulo 3. Que Dios lo mandó a Nínive. Capítulo 3, ¿no? Deja ver, me recuerdo ahorita. Quiero recordarme un poquito de lectura porque se me hizo importante lo que dijo este muchacho, señor, pues, las lecturas la lectura pues del libro de Job, ¿no? Jonás. Perdón, digo Jonás, muy correcto, yo estoy muy mal. Vamos a ver dónde está, a ver si alguien me busca rápido. ¿Cuál es? Jonás, No, Jonás. Oseas, Joel, Amós. Ok, ya lo encontré. 3, Es 3. con versículo 1 adelante. 48. Se leyó versículo 9, versículo 10, ¿no? 1 al Y 5, 10. dice, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Si leyó el muchacho cuando estaba leyendo, pues también me gustó, ¿no? Pero miren, yo estaba leyendo y dice: "Vio Dios sus obras que se habían convertido de su mala vida". Ah, no, dice, en el misal decía, no vio Dios. Él leyó así, pero la lectura decía, vio Dios. Él leyó, no vio Dios. No vio Dios, que se habían convertido. Y dice, bueno, la palabra dice y no se dice, se arrepintió, no, se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive. Y la palabra sigue exactamente a Nínive, pero la palabra él le decía Nínive, ¿no? Y decía, y aquí dice, y no la ejecutó. Pues dice aquí que él le dijo que sí la ejecutó. O sea que el pueblo se arrepintió, y a pesar de que se arrepintió, pues este hermano con lo que dijo, pues Dios los mató. O sea que los ejecutó. Los ejecutó. Entonces estamos viendo aquí como en el Salmo 121, cuando uno lee mal una lectura, o se le da mal una palabra que está, ahora sí, que está mal leída, ¿verdad? Que dice aquí, levantó los ojos a los montes. Está hablando, o sea, de una segunda persona. Pero si uno entiende bien, no, es levanto, ¿verdad? Levanto los ojos a los montes. Pero miren, aquí lo que quiere decir aquí, Milton leyó el comentario de aquí del versículo, bueno, del Salmo 121. ¿Y cómo se puede entender? Porque esta Biblia que tiene Escuela del Peregrino tiene comentario que le puede ayudar a uno a dar unas referencias muy buenas. También las demás Biblias, como la Jerusalén, ¿no? La que tiene menos es la Biblia de Latinoamérica, o la que tiene también poco más tal vez es la de Formadores, ¿no? Pero yo voy más a los Salmos en la Biblia del Peregrino.
Dice aquí, entre comillas pone de que, dice este salmo, es un salmo de confianza, se compone de una promulgación, de una proclamación inicial, lo que habla del versículo 1 y siguiente, ¿verdad? Lo pone ahí entre comillas. Este salmo más bien nos habla de un salmo cuando uno está en problemas, o uno ha pasado por problemas, o uno no entiende ciertas cosas. Bueno, nadie lo va a entender más que solo Dios. Por más santos que seamos, Dios nos va a dar ciertos dones a nosotros, no nos va a dar todos los dones. Hagan de cuenta como en la pareja. La pareja, a veces nosotros como hombre y mujer, nos creemos de que a veces tenemos mucho conocimiento, ya sea el hombre o la mujer. Pero por eso es la pareja, porque uno tiene unos dones, el otro tiene otros dones. Pero aún así en pareja no se ve todo, pero se ve que se complementan para que se ayuden. Pero el problema es cuando se dice, no, lo que yo veo solamente está bueno, y lo que yo veo solamente está bueno, no lo tuyo. Entonces ahí es donde la pareja está, ¿qué? Dispareja, ¿verdad? Porque no se reconoce lo que tiene ella, lo que tiene él. Entonces por eso hay problemas en pareja constantemente. Pero aquí, si Dios nos dio a nosotros dones de entendimiento, hagan de cuenta como aquí en grupo, yo tengo unos dones, cada uno tiene unos dones que Dios nos da. Y si el maestro enseña, o el maestro que enseñe, pongamos la palabra, la persona que está escuchando, el alumno, si empieza a tener un poquito de inteligencia, Dios le va a dar más inteligencia con las palabras que le va dando. En este salmo, les digo que podemos ver de que si uno tiene problemas, ya sea emocionales, o ya sean físicas, o ya sea espirituales, problemas de algunas cosas, podemos un poquito entenderlas mejor. No vamos a entenderlas del todo, porque si las entendiéramos del todo, pues ahora sí, fuéramos perfectos. ¿Me explico? Y el único perfecto es Dios. Aún María, fíjense, María, que el ángel le dijo que iba a ser ella pues la que había escogido Dios desde la eternidad, ella no lo sabía todo. Supo, bueno, que iba a ser la madre de ahora sí del Redentor, ¿no? Pero que decía, ¿ya la tengo hecha? No, no. O sea, aún ella puede decir, el único que tiene, puede ser así, el único que tiene todo el poder perfecto es Dios. El que se creía ser perfecto también, el demonio, vamos a poner así con esa palabra, no discúlpenos esa palabra. Entonces por eso él se creía así, por eso le decía a Jesús, a ver, si eres tú, tres veces le dijo, ¿no? Con las escrituras, pero tergiversadas, volteándoselas. Entonces por eso es que en este salmo vamos a entender ciertas cosas, ojalá que entendamos ciertas cosas. Miren, les decía que el salmo nos va diciendo unas cosas, ¿no? Pero el salmo nos va a decir hasta de gramática, de gramática. Vamos a poner aquí, ¿no? Por eso hablaba, dice aquí lo que hablaba, dice, y de una canción al centinela divino, lo que habla del 3 al 8. El salmo lo corta, no digo lo divide del 3 al 8. Fíjense. Habla también para que entendamos más el salmo, pues también lo corta también en dos, como del 1 al 4 y del 5 al 8, pero también del 3 al 8. Habla también de que, dice, domina el tema de Dios como que, como guardián, ¿sí o no? Sí. Guardián. Pone esta palabra, dice, 6 veces oímos el vocablo, sea como verbo o como sustantivo. A ver, aquí para ustedes, los que fueron a la primaria, ¿saben qué es un verbo? A ver, no estamos en la escuelita, pero a ver, ¿alguien sabe qué es un verbo? Acuérdense de la palabra, a ver, bueno, cuando fuimos a la escuela. No vender palomitas, no, que fuimos a la escuela. Algo que está en acción. ¿Una frase? Una frase como que, a ver. Yo, tú, él, usted. Sí, pero algo más, a ver, algo más. Sí, como cuando, por ejemplo,
cuando empezábamos, yo digo en mi tiempo, ¿verdad? Que empezábamos la clase, Sí. que decía, ¿cómo están? ¿Y cómo ven cómo está el día hoy? Ajá. O algo así, pero corto. No. Sí, pero bueno, ¿qué es? O no, no, o sea, digo, la diferencia que digo, a ver tú, Luisa. A ver. En una oración es de lo que se está hablando. Exactamente, sí, pero que se hable del verbo, de un verbo. Ah, un ejemplo de un verbo. Sí, sí, sí. Bueno, sencillo, ¿verdad? Sí. Sin hablar de las cosas de bien, por ejemplo, la casa es roja. Ajá. Ahí el verbo sería la casa, porque Ok. es de lo que se está hablando. Ok, de la casa, exactamente, es un verbo, ¿no? Sí, Ahora, un sustantivo, sería casa. ¿sería Lo qué? que se está diciendo de Ajá. Del verbo. Ajá. Ok, Que prosigue del verbo. exactamente. Entonces, por eso fíjense que este salmo nos está hablando 6 veces. Ya sea verbo o sustantivo, pero ¿dónde podemos encontrar estas 6 palabras? Porque tiene esas 6 palabras que nos puede llamar la atención a nosotros, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál será? El auxilio que viene del Señor. Levanto mis ojos a los montes. No dejará que tropiece tu pie. U otra, el guardián de Israel. O sea, fíjense, ¿dónde entra el verbo y dónde está el sustantivo? El Señor es tu guardián. ¿Cuál será el verbo y cuál será el sustantivo ahí? El Señor es el verbo. ¿Verdad? El Señor es el verbo. Entonces, fíjense, esto es lo que tenemos que un poquito diferenciar, porque esto nos ayuda mucho a entender mejor las palabras. O sea, como cuando yo, que no se vea tanto, vamos a ver castellano, que tú hablas mucho, cuando me puse a estudiar el hebreo, aquí me tienen problemas porque yo no sabía diferenciar entre verbo y sustantivo. Entre todos pronombres. Pues me dio un problema, porque se imagina, pues aquí se mete un problema. Porque, y es lo que uno debe de conocer, sus raíces. Y no andamos fuera del país nosotros, no conocemos nuestra patria, nuestro rancho más bien, pongámoslo así. Por eso las sectas cuando nos vienen, que la Virgen de Guadalupe, que no sé qué tanto, que el demonio, o sea que nos hablan fuera totalmente de historia. Pero ¿qué les vengo a decir, digo decir aquí en esto? Nos metemos en el Salmo, le decía aquí, vamos a ver la palabra, fíjense, a poner la palabra aquí, una palabra que nos viene hablando. Cuando en el Antiguo Testamento dice de que Dios cuidaba al pueblo de Israel como una nube, ¿no? O como una sombra. Cuando el ángel Gabriel llega con María, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a María? Llena eres de gracia. Llena eres de gracia, pero después, ¿qué le dice? Una nube te cubrirá, ¿qué? Con su sombra, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo es? En el Antiguo Testamento, pues, símbolo, pues, del Espíritu Santo o Dios. Ahora, María es ahora, pues, la que va a estar, pues, cubierta, como es ahora la nueva arca de la alianza, porque es la que trae el verbo encarnado. Encarnado, por eso de que se habla de este guardián, fíjense, se habla de este guardián. Y para ustedes, ¿qué significa guardián? Es un verbo, ¿no? ¿Qué es un guardián? Alguien que protege, ¿no? Alguien que cuida. Chavita, perdón, disculpa que lo que pasa es que no estamos utilizando bien el verbo aquí. A ver. Es que la palabra, por ejemplo, cuando dijo la hermana Señor, no es un verbo. Ok, bueno, si es cuando se dice más bien. A ver, explícame. Hay una forma bien sencilla para entender un poquito lo que son los verbos. Ajá. Y para que nos recordemos un poquito de lo que aprendimos en la escuela. No sé si recuerdan cuando nos decían, cuando éramos niños, vamos a aprender a conjugar verbos. Ajá. Algo que tenga, por ejemplo, vamos a conjugar el verbo Señor en el tiempo pasado. Entonces vengo yo y digo, yo Señor, tú Señor, el Señor, no es un verbo. Uh-huh. El verbo es, como dijo la hermana, es la acción de lo que vamos a hacer. Uh-huh. Jesús dice es el verbo, porque Él vino a hacer, Él no vino a decir, sino que Él vino a hacer. Uh-huh. Entonces, si no nos vamos a perder en muchas cosas.
estamos viendo lo que está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 4 donde dice, no duerme ni dormita el guardián de Israel. El sustantivo aquí es Israel. Guardián es un verbo. No es un verbo guardián. Porque vengo yo con jugo guardián y voy a decir, yo guardián, Sí. tú guardián. Aquí es correcto. otro tipo de Correcto, palabra. correcto, Pero correcto. aquí un verbo puede decir duerme. Entonces Ajá. duerme si es un verbo. Ujú. Por ejemplo, digo yo duermo, tú duermes, él duerme. Ujú. Ese es un verbo. Y esa frasecita la podemos aplicar en cada una de las palabras y nos va a servir para ejercitar y meternos más a lo que Chava nos está enseñando. Entonces aquí, viéndolo aquí en esto, gracias Milton, aquí, fíjate, aquí, viendo esto aquí, el guardián, vamos a ver, el guardián, ya saben que el guardián, no es un guardián como lo vemos ahora que tiene sus horas de guardián, ¿no? Que está ahí de guardián, pero este guardián que lo vemos aquí, es el guardián de quién? El guardián de Israel, ¿verdad? El guardián de Israel. Pero ¿por qué? Fíjense, ¿por qué empieza el Salmo diciendo, ¿por qué el Salmo empieza, diciendo, levanto los ojos a los montes? ¿Por qué empieza con esta frase el salmista, levanto los ojos a los montes? Y luego después viene, ¿no?, la pregunta, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El salmista empieza a especificar unas cosas de que el pueblo está confundido, un poco confundido, vamos a ver así. Vamos a ver, para que entremos, del Salmo 120 al 134 son salmos de subida. Pongamos, se pone la palabra que son de subida porque son salmos de peregrinación, son salmos es cuando el pueblo está volviendo de Babilonia a Israel. Y Israel, aunque esté bajo, es subir a Israel. Toda persona que va a Israel, los aeromosos, los pilotos, todos te dicen que van a ir arriba. Van a ir arriba. Esa es la palabra que tienen pues los israelitas, que el pueblo, el país de Israel está arriba. Está arriba. Si bajan, no, van para arriba. Entonces, por eso, ¿de qué? Lo que se pensaba en aquellos tiempos, o sea, del pueblo pagano, creían de que ellos buscaban el auxilio en los montes. ¿Qué es en los montes? En los montes, vamos a ver, tenían los dioses, las estatuas. Eso es lo que el pueblo pensaba, de que tanto tenían sus dioses, ¿verdad? Donde quiera que iban a los montes, por eso de que miraban, tenían Dios tal, Dios tal, Dios tal, Dios tal. Y el salmista explica, dice, no, esos no son mis dioses. O sea, las criaturas, esas son criaturas. O que el hombre mismo también se ponga a otro hombre, esas son criaturas de Dios. No es el Dios. Y uno constantemente, una vez se confunde. Por eso a veces el hombre busca ayudas con brujos, con personas estas, porque piensan de que les van a ayudar. Y por eso el salmista dice, no, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿No? El pueblo pagano pensaba de que viendo los montes donde estaban los dioses, pensaban de que allí encontraban el auxilio. Y el salmista explica, no, el auxilio me viene ahora sí, el auxilio me viene del Señor. Y empieza especificando, como hablaba aquí, ¿no? Lo que habla en Génesis 1. ¿Verdad que sí? Génesis 1, ¿qué nos habla? Que hizo el cielo y la tierra. Ahí está. Empiezan en el versículo 1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Así sencillo. Entonces, por eso de aquí, ¿por qué pone aquí, bueno, el guardián de Israel?
¿O por qué puedo decir la palabra no duerme? No duerme. Dice, el Señor es tu sombra. Fíjense nomás, el Señor es tu sombra. Pero ¿por qué pone la palabra guardián de Israel? ¿Por qué no pone la palabra guardián de Babilonia o guardián de Egipto? ¿Por qué no pone la palabra guardián de Persia? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué no pone el guardián de otro país? ¿Por qué pone el guardián de Israel? Porque Porque el pueblo elegido. ¿El pueblo elegido? ¿Sí? sí, el pueblo elegido. ¿El pueblo elegido? ¿Y por qué creen que es el pueblo elegido? ¿Por qué creen que es el pueblo elegido? Bueno, si es el guardián de Israel, ¿por qué los demás pueblos no? ¿Por qué nomás ese pueblo que es elegido? ¿Por qué nomás el pueblo elegido? ¿A quién él se les manifestó? ¿A quién él se le manifestó? Desde Abraham. Sí, desde Abraham, pero bueno, en ese punto decir, bueno, si les manifestó a Israel, ¿por qué no se le manifestó Dios al pueblo de Egipto, a un imperio? ¿Por qué no se le manifestó, hagan de cuenta, a China? ¿O por qué no se le manifestó a Persia? Es lo que yo también me he preguntado también. Pues yo también, pues entonces de qué, no, me quedas. No, o sea, ¿por qué se le manifestó a Israel? Fíjense, desde el principio Dios escogió el país más pequeño de todo este Medio Oriente para darles a saber de que Dios escoge lo más pequeño para hacerlo grande. Hagan de cuenta, de las 12 tribus de Israel, hay una tribu, la más pequeña, o pongamos la última. ¿Cuál será esa tribu? Judá. ¿Judá? ¿Cuál fue el último hijo que nació de Israel? José. ¿Sí? Miren, no me lean la Biblia como los hermanos separados, porque los hermanos separados leen la Biblia derecha al revés y al final se quedan arrevesados. Miren, el último que nació fue Benjamín. Recuerden de que cuando José estaba en Egipto, sus hermanos que los tenía ahí presos, ¿dónde está su hermano? ¿Cuál? Pues el más pequeño. ¿Y cómo se llama? Pues Benjamín. Tráiganmelo. ¿Qué dijo, no? Que era su hermano, ¿no? Entonces, este hijo que se llama Benjamín, hijo de, ¿verdad? La alegría, ¿por qué? Porque le quiso poner la mamá, le quiso poner otro nombre, más bien Israel fue el hijo de la alegría. Entonces, Ben es hijo, ¿verdad? Ben, entonces por eso, Benjamín, la alegría. Entonces, por eso, ¿de qué? Si Dios escogió al pueblo más pequeño del mundo en aquel tiempo, es para hacer cosas grandes, así como también en María, en el Magnificat. ¿Qué dice el Magnificat? Sí, pero el Magnificat habla un poquito más. Dice, a los que poderosos, y a los humildes, Entonces, al pueblo más pequeño del mundo era Israel, para exaltarlo, para que el mundo sepa de Israel, que de ese pueblito o de ese país más pequeñito Dios va a hacer las cosas más grandes. O de los países que vivían a su alrededor, tenían muchos dioses que se creían poderosos. Pues estos dioses poderosos, ante Dios, son polvo. Y el pueblo pagano era el que creían en los dioses. Pensaban de que por ser los imperios más grandes, pensaban de que eran los dioses poderosos. Y aquí Dios le va a manifestar al pueblo de Israel, que es el guardián de Israel. Por eso no dormita. No dormita. Pero ¿qué pasa con nosotros ya como cristianos? Nos podemos pensar un poco. Pero ¿por qué si yo tengo problemas, le pido a Dios, le pido a Dios, le pido a Dios, le pido a Dios? O me pasan problemas y a veces no me escucha.
mejor me voy con un evangélico o con un pentecostal porque allá sí Dios es poderoso, sí es esto, sí es esto. Fíjense, ¿cómo cree uno que tiene a Dios? Y eso es la confusión que hay con nosotros, porque mucha gente busca donde se ven los milagros, donde se ve esto. Hay competencia es un mercado de grupos sectarios que se creen de que cada pastor tiene mejores poderes. Entonces por eso de que este pueblo de Israel le va a manifestar al mundo que Dios, considero que el pueblo de él tiene a ese Dios más poderoso que todos. Pero las cosas se hacen como Dios quiere, no como el pueblo quiere. Es por eso que nos confundimos nosotros. Nos confundimos. Y si este Dios es el guardián, el pueblo puede pasar por problemas, o yo mismo puedo pasar por problemas. Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Quién decía? Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Bueno, o sea, digo, si alguien viene, me afecta mi salud, o alguien me afecta ya físicamente, yo no me tengo que alejar de Dios. El problema es de que a veces nos pasa a nosotros, se me olvidó traerle unos libros a ustedes que les iba a traer las 24 horas de la pasión de Cristo, y cuando me camino, ¿qué es? Me acuerdo, qué mal. Porque en ese libro, como yo les dije el año pasado, hacer esto, digo las oraciones, ahí entendemos de verdad el sufrimiento que tuvo Jesús por nosotros. Uno tiene sufrimientos, pero nunca, nunca se van a parecer al de Jesús. Nunca. Por ahí una persona me decía, oye Salvador, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi esposo tuvo que hacer esto? ¿Por qué me pasó a mí? Yo me pregunto, le digo a un padre, le digo, no sé por qué, pero ¿por qué me pasó a mí? Bueno, le digo, ¿tú te crees más que Cristo? Ahora, ¿tú te crees santa? ¿O te crees tú de que, ahora, en parte de que si te portaste mal, ¿tú crees que Dios te está devolviendo lo que tú hiciste mal? O sea, ¿tú te crees que fue por esto? No, fue por esto. Y uno tiene este concepto, ¿no? De que si yo hice algo mal, tiene uno el pensamiento judío del Cábala. ¿Cuál es ese pensamiento? Perdón, ¿qué es el Cábala? Cábala. Cábala es de que si tú te portas mal, Dios te castiga o te va a ir mal. Es como la palabra que usan los americanos, esa de karma. También, ¿sí? Entonces, por eso de que si tú entiendes de que, porque yo hice esto, Dios me va a castigar. O te pone la ley del hombre. La ley del hombre. Te portaste mal, te castiga el hombre. Si te vio, si no te vio, pues... Sí. Entonces, fíjense, un pensamiento ya cristiano no entra ahí en esa línea. Porque Jesús se portó mal alguna vez. Jesús se merecía morir de esa manera. Fíjense ahora, el ladrón que estuvo todo el tiempo haciendo todas las cosas, en el último instante de su vida, ¿qué pasó con él? Se arrepintió. Fíjense aquí. Me decían por ahí unos hermanos allá en México, no, es que uno paga todo lo que hizo. Mentiras, ¿no crees tú en la misericordia de Dios? Una persona se pudo portar mal, pero en último momento si se arrepiente. Por eso es de que el Salmo nos invita pues a confiar en el guardián de Israel. Si Dios escogió, vamos a verlo, a Benjamín, que es la tribu más pequeña, la más pequeña, ¿verdad? Esa tribu la más pequeña. Y si el mismo Saulo de Tarso, que dice, yo soy también de la tribu es de la tribu de Benjamín, este Saulo. Gedeón también era de la tribu también de ¿qué? De Benjamín. Él por eso cuando le dice a Dios, cuando el ángel le habla, no, mira, dice, ¿cómo estás, valiente guerrero? Así, ¿no? Con unas palabras le dice, ¿no? Valiente guerrero, fíjense nomás, que nos diga a nosotros. Pero él ahora así como
como para decirle que no, pero ¿cómo me es valiente guerrero? Mira cómo estamos. Somos la tribu más jodida, ¿no? Hagan de cuenta, si no dice Dios a nosotros, mira, yo te quiero para que hagas esta misión. No, pues yo, mira, yo leo muy poco, yo poco voy a misa, o yo hago esto en la iglesia, o soy catequista, pero no tan bueno, no tan acá. Uno empieza a ponerle peros a quién? A Dios, ¿verdad? Ah, pero cuando uno está hablando de Dios con los hermanos, no, que yo esto, o sea, uno habla, parece uno como, ¿no? Como Juan Camaney, ¿no? O sea, son así. Pero ya a la hora que te quiere hablar Dios de verdad, empieza uno a ponerle peros también como Moisés. Háganse cuenta como yo, ¿no? Así un poco más tartamudo que yo, ¿no? Así. Un poquito bien mojado, pero no mucho. Entonces, fíjense que esto es de que si Dios nos está hablando así, que Él dice, el Señor es tu sombra. Pero cuidado cuando nosotros esta sombra la convertimos en pecado, nosotros o nos confiamos. Bueno, pues Él es mi sombra, hago todo lo que yo quiero, ¿no? Como el domingo pasado hablaba en la segunda lectura de la carta a los Corintios. ¿Qué hablaba San Pablo? ¿No saben que ustedes son qué? Templos. Y hablaba también, cuiden sus ¿qué? Cuerpos. Así sencillo, ¿no? Dale menos más. O sea, tu cuerpo es este. Entonces nosotros, de verdad, cuando sabemos que nos metemos en un pecadazo o en un pecadito que ya sabemos, híjole, son cosas grandes para nosotros. Cuando no lo sabemos, pues son normales, ¿no? Son normales. Por eso es de que el Señor es tu guardián, dice, el Señor es tu sombra. Pero cuidado con nosotros que ya sabemos un poco de Dios. No me confíe. No me confíe de que sí, Él es mi sombra, pero esa sombra yo la puedo expulsar. La puedo expulsar. Y constantemente uno la expulsa. No la sombra. Expulsa constantemente uno a Jesús después de la comunión. ¿Por qué uno la expulsa? ¿Por qué uno la expulsa? Porque no hace uno la voluntad de Jesús o no quiere acercarse más a la iglesia, ¿no? Por eso nuestras comunidades están como, vamos a ver, estamos como dormidos, ¿no? Pongo esa palabra, ¿no? Por eso, fíjense, y luego todo pone, dice, el Altísimo está a tu derecha. Está a tu derecha. Y te pone más, ¿qué pone más? Ya en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, a los santos, ¿qué martirizaban los romanos? Que hablan, en el Apocalipsis, les habló mucho este versículo. ¿Cuál era? Dice, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. ¿Qué era esto? Esto era un alimento fundamental para los mártires. No le tenían miedo al emperador, aunque los metieran con las fieras. Y a muchos santos se puede decir que los metieron con las fieras, a muchos que los quemaron, no les hizo nada al fuego. Nada al fuego. Hagan de cuenta como la semana, ¿no? Santa Inés. O sea, no les hacía nada a los animales, aunque estaban furiosos. A unos sí, porque se entregaban a que fueran alimento de las fieras. ¿Cómo quién? ¿Quién quiso ser alimento de las fieras? San Ignacio de Loyola, de Antioquía, ¿verdad? Porque van a decir, hay muchos San Ignacios, ¿no? Entonces, fíjense, esto es, por eso él dice, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. O sea que cuando estaban pues para que sus cuerpos fueran así, ¿no? Como una santa, la santa que le cortaron la cabeza. ¿Quién era, Lucía o esta Cecilia? ¿Verdad? Santa Inés, no le cortaron la cabeza. O sea, niña, ¿no? Niña. La martirizaron, ¿cómo la martirizaron, no? Fíjense, ¿cómo? O sea, ¿cómo es de que
el mismo verdugo que la quería matar, tuvo más miedo él que ella. Como de tan pequeña, una soldado que no le tenía miedo, pues, porque no era la muerte. Entonces, por eso, fíjense, aquí habla, pues, ¿no? Dice, el Señor es tu guardián, el Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida, tu vida. Cuando Dios permite que algo me pase a mí, aunque sea por más malo que sea, por una vida más, por una muerte más violenta que sea, Dios no quería que murieras o que muriera, pero permitió. Y si permitió Dios que muriera esta persona o este hijo de Dios, es para decirle que las personas que hicieron esto no tienen la última palabra ni son dueños de la vida. ¿Por qué? Dice, Él guarda tu vida. No los asesinos son los dueños de su vida. Aunque uno piense de que hagan de cuenta como los zetas, los narcos, la gente que hacen mal allá como en Irak, todos ellos, ¿no? Ellos piensan de que ellos son dueños de la vida. Y no sabían de que hagan de cuenta como en tiempos de los cristeros, no sabían de que el ser testigo ahora sí por Cristo es el sacramento o el bautismo supremo, morir por Cristo. Los que morían por Cristo en tiempos de los cristeros sabían de que en ese momento se encontraban claro con Dios, pero era el premio supremo. No le tenían miedo a la muerte. Entonces, por eso de que si alguien muere una muerte violenta, pues yo sé que no se volverá a ver, pero Dios lo permitió. Si Dios Padre permitió con el Hijo que le hiciéramos todo esto, ahora yo me pregunto para mí, ¿no? ¿Yo mereceré mejor que vivir que Jesús? ¿Quién tiene más pecados ahora sí? Aunque yo no haya hecho ningún pecado, bueno, yo no haya hecho ninguna cosa mala. Porque uno ve ante el otro, es que yo no he hecho nada malo. Yo no robo, yo no esto. Pero ahora sí te crees como Jesús. O nos creemos como Jesús. Cuando uno empieza un poquito a conocer las Escrituras y que Dios te empieza a hablar, la palabra te empieza a sacar de la sombra. El problema es cuando uno quiere permanecer en la sombra. Porque eso fue lo que nos dejó Adán. Pongamos la palabra así. Adán, cuando comió del fruto prohibido, se escondió. No fue a la luz. Y uno constantemente, hagan de cuenta, si nosotros viviéramos malos sacramentos o el sacramento de la reconciliación, nosotros constantemente buscáramos más la santidad, porque entre más te confiesas, ahora sí, pero que confieses bien, pero haga las cosas bien, ¿no? Porque bueno, pues yo no mato, no robo, pero me confieso cada semana, pero no evangelizo, no hago esto, pues ¿de qué te sirve? Pues estás nomás de sentado. O sea, no confiesas, o sea, no haces tu deber que debes de hacer. Porque ya una vez siendo bautizado, ya estás obligado a hablar de Dios, a evangelizar. Y por más de que uno diga, no, es que yo no, pues, ¿qué vas a confesar si no entiendes un poquito de esto? Entonces, por eso muchos se confiesa uno. Sí, yo me confieso uno, entonces piensa uno que está uno bien confesado, ¿no? Es un mandamiento evangelizar. Es un mandamiento. Entonces, por eso de que sí, el Señor es tu guardián, te guarda todo mal. Porque eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, ¿sí o no? ¿Verdad? Que nos cuida del mal, pero no del maligno.
Entonces, por eso es que en momentos, por eso dice el Señor, al final dice el Señor, guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. ¿Qué eso es? Empezamos a ver qué es lo que nos habla, cuando uno se encuentra, o sea, bueno, cuando uno se acaba de despertar o cuando uno acaba de nacer. Nacer, despertar, es como si nosotros tuviéramos que dar una nueva vida, porque muchos ahora sí muchos se acuestan y no. Nacer, ¿verdad? Nacer, tener una nueva vida. Por eso Dios, fíjense, por eso es que nosotros tenemos que darle todo el tiempo, ahora sí, la gloria, pero también bendecirlo, porque todos los días nos da salud, vida, aunque ahora sí que aún nos pone como un poquito con problemas, uno no lo entendemos. Ahora, si no lo entienden, no se frustren. No se frustren. Porque si ustedes no lo entienden, pues yo menos. Los santos también no lo entendieron. ¿Por qué? Por completo. Pero sí entendían que estaban entregados a Dios. ¿Por qué a los santos y a las santas, por qué les fue a veces de la patada, no? Y es bueno los santos, y nosotros que no somos santos, fíjense, por eso de que en el Salmo nos habla mucho para tener pues fortaleza ante problemas que nos pueden llegar, porque el único que sabe bien de las cosas, de todo es Dios. De todo es Dios. Y si Dios es así, pues uno se pregunta, como en el Salmo, bueno, como en el versículo, ¿no? En el versículo 4, ¿no? No duerme ni dormita el guardián de Israel. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Pero ¿por qué permitió Dios esto? ¿Estaba dormido? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto en mi país o en mi estado, en mi familia? ¿Qué yo lo que he rezado, lo que he hecho, no me ha servido o no le ha servido a Dios? Te digo, Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Ahora, si nos hemos portado mal, es más bien Dios es un Dios de misericordia. Porque se imaginan que si Dios fuera un Dios de venganza, o un Dios del karma o de cábala, así, pues ahora sí estuviéramos bien jodidos, ¿no? Chavita, perdón, pero ¿por qué muchos están metidos tanto en eso? Porque siempre le dicen a uno eso, no, pues ya le hiciste, tienes que pagarla y vas a pagarla. Sí, pero es que son los que bueno, yo no sé qué les digo por completo, pero si esto te ha servido, es para saber de que, por eso Cristo, cuando Jesús vino, Jesús no vino a suprimir el dolor. ¿Me explico? Si Jesús haya venido a suprimir el dolor, el Padre no le permite que Jesús haya sufrido. Para nada. Para nada. Entonces, bueno, lo que Jesús nos enseña es a cómo abrazar la cruz. ¿Qué es cómo abrazar la cruz? Si Jesús también no haya permitido la cruz, Jesús no haya muerto en una cruz. Jesús haya muerto tal vez de viejito, pongámoslo así, no, haya muerto, ¿no? ¿Ven? De que la cruz significa, pues, ahora sí, el dolor que me puede venir a mí. Esta puede ser tu cruz. Pero ahora yo, sabiendo que Jesús murió por mí, yo junto mis dolores, mis sufrimientos, fíjense, con él, el maestro bueno que es Jesús. Si yo solo quiero sufrir, o no quiero acercarme con la voluntad de Dios, con Jesús, yo solo voy a estar sufriendo.
Pero entonces como las personas, por eso digo que hacen cosillas malas, sea pequeñas o sea grandes, y si dice que como estamos hablando, que Dios no castiga, entonces, ¿por qué siguen haciendo? Y aún cuando están sufriendo ellas mismas, pero siguen cometiendo los mismos errores de hacer cosas que no deben de hacer, y le están pidiendo a Dios que tenga misericordia de ellas, sea hombre o sea mujer. Entonces, ¿por qué, por eso digo, se aferran a esas cosas o a ese camino Pero no, es que no les trae? Es que no entienden pues la misericordia y no entienden pues lo que es Dios. ¿Quién es Dios? No entienden quién es Dios. Como miren, ayer hablaba el Evangelio, en Marcos 2, 20, 21. No, digo 3, ¿no? Parece que 3, 20, 21. Hablaba, dice, Jesús curaba enfermos, tantos enfermos, que no tenía tiempo ni para comer ni para dormir. Fíjense. Esa fue una parte. El siguiente versículo habla, ¿no? Y luego sus parientes le empezaron a decir de que estaba. Bueno, fíjense, toda la persona que quiera hacer la voluntad de Jesús va a hacer va a sanar corazones o ayudar a personas ahora sí que están enfermas, porque son personas que lo van a empezar a tener más comunicación con esa persona, que a veces está un poquito saturado. Pero los que no aceptan a Jesús, los que no aceptan la voluntad de Dios, empiezan a hablar de la persona. Esta persona es la envidia, ¿no? Por eso a Jesús no le aceptaron lo que estaba haciendo por el bien. Lo que estaba haciendo, digo el bien que estaba haciendo. Ahora, si lo que estaba haciendo lo hizo para unos, pero lo que aquellos querían, Jesús no se los concedió. ¿Por qué no se los concedió? Porque si querían algo solo a su conveniencia. Un ejemplo, como con la familia, ¿no? Ustedes cuando quieran ya hacer más la voluntad de Dios, ahora sí. Los hermanos, familia, ¿no? Oye, este ya está loco, este ya fanático, así. ¿No? Porque los hermanos ya cuando andaban en México así, a México así digo que les dio un tema, hagan de cuenta también del rosario, y ya después me dijeron, oye, pero ¿por qué no les regañaste? Yo regañé a ustedes, ¿por qué? Yo sé que ustedes eran más católicos que allá, digo, ustedes más porque viven aquí en el país, tienen que hacer un poquito más de la Virgen de Guadalupe, igual, ¿no? No, pero es que nos hablas, no, yo ¿por qué les dije? Yo no les dije mal, ¿no? Es que lo que se ha aprendido, pues ve uno las cosas ya un poco diferentes, ¿no? Y los demás hermanos empiezan a ver, es que tú ya eres un Y eso fue lo que le dijeron a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino ¿a qué? A sanar, a liberar. Y cuando se empieza a hacer las cosas así, por la voluntad de Dios, ve uno, ¿no? Ya. ¿Por qué? Perdón, también, como también lo criticaron a Jesús, los sacerdotes, que como que también les molestó que les hablara fuerte, que les hablara con la verdad, Sí. no estaban de acuerdo. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque el único, el que venía ya a quitar todo eso era solamente Jesús, no ellos lo hacían, pero ¿cómo? Poniéndoles normas, leyes, tantas cosas, tantas trabas de que no, pues no podemos entrar, solamente ellos. Y Jesús no, dice, no, aquí la cosa no es así. Entonces, por eso que en el pensamiento de Dios, o sea, en la voluntad de Dios, no es como la nuestra. No es como la nuestra. Solamente cuando queremos, hagan de cuenta, cuando queremos entender el sufrimiento de alguien, es cuando nos está pasando a nosotros. Empezamos a entender, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando uno empieza a entender un poquito, hagan de cuenta que la enfermedad, solamente cuando ya estás enfermo entiendes un poco más de la enfermedad. Si no, no la entiendes. Bueno, pero ¿el doctor está obligado a caer enfermo para entender la enfermedad? No, es que no. O sea, claro que él la estudia, ¿no? Pero no porque sea doctor va a vivirla, ¿no? Pero solamente el que quiera entender mejor
No es de que también se enfermen, porque en eso los hermanos separados ponen de que para que sepan los problemas que hay en familia, los padres deben de casarse. De otra manera no entienden. ¿Es una buena idea? ¿Una buena idea? No, porque si fuera así, Jesús se haya casado. Las sectas tienen este pensamiento, ¿por qué? ¿Qué pasó en las cristiadas? Cuando el gobierno mexicano quiso poner, hizo una ley en el año 1917 de que el gobierno iba a ser dueño de las iglesias, supuestamente, dueño de las iglesias en México, no Roma. No importa, que no es de que las iglesias sean dueños de Roma, ¿no? Sino que todo lo que había en México, parte de la iglesia, México iba a ser dueño, no la iglesia católica. Los padres tenían que ser casados, no célibes. Por parte del gobierno iba a decir que era bueno, que era malo. Por eso vinieron las cristianas. Entonces, por eso de que aquí lo que les empieza a hablar, a ver aquí, en qué estoy de acuerdo con Dios y en qué no. Hay cosas que no podemos entender. Pero sí, donde lo podemos más entender es en la oración. Es difícil entender a Dios, y más cuando tienen unos momentos ahora sí de dolores, ¿no? Digo, sí, exactamente cuando uno está sufriendo, ¿no? Porque no se entiende en ese momento. No se entiende. Se ocupa maduración, madurar más. Porque no es de que yo porque lea algo de la Biblia o porque leo un librito se me va a acabar todo este problema, ¿no? Este problema tal vez ya lo superé, después van a venir otros problemas, ¿no? Otros problemas. Entonces por eso de que la palabra nos habla de que por más de que nosotros tal vez como consejeros, que también nos aconsejemos aquí, somos criaturas, somos hijos. El único que nos puede dar la solución a esto es Dios. Y miren, esas 24 horas de la pasión de Jesús no fueron fáciles. Ahora Jesús nos está hablando de que, nos habla pues en el libro de este picareta de que Jesús sigue sufriendo más dolores ahora, que cuando lo crucificaron los judíos. Por nuestro enfriamiento, ¿no?, a los sacramentos. ¿Cómo nos estamos alejando de Él? ¿Cómo nos estamos yendo pues de lo que es la voluntad de Jesús? Eso es un poco difícil cuando sí tenemos un problema que nos cerramos. Mire, yo, un pensamiento psicológico que hagan de cuenta, el otro día, ¿no?, me pasó aquí. No se lo voy a contar, ¿no? Pero va a ser más que se los cuente. Un pensamiento de que me llegó allí de que ¿qué es la neumonía? ¿Saben qué es la neumonía? Lo que viene después de la pulmonía. Lo que viene después de la pulmonía, ¿no? La neumonía es cuando uno está enfermo de los pulmones. Entonces cuando los pulmones te empiezan a fallar, pues ya no respiras igual, ¿verdad? Ya caminas un poquito agitado. Y yo por pensar ahora sí que tal vez tenga neumonía, me puse a pensar antier, ¿no? Parece que el viernes, o el jueves, me puse a pensar de que tenía neumonía. Todo esto psicológicamente, hagan de cuenta que anoche no pude casi dormir, tenía como dolor de cabeza, porque vi cómo se llega a tener el problema de la neumonía. ¿Cómo llega pues de que uno ya no puede correr mucho, porque viene pues de que te puedes cansar, te puedes desmayar, o sea, muchas cosas, ¿no? Y dije, ándale, ve nomás. Entonces fíjense,
esto es ahora sí empezar a entender qué es un poquito esta enfermedad, ¿no? Y es como uno se agita, ¿no? Cómo uno se agita. Entonces, por eso de que conocer un poco más la voluntad de Dios, ¿para qué servirá esto? Yo pienso que sirve para que tengamos una vida mejor, un mejor entendimiento y podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estabas hablando hace rato de cómo cada persona entiende la palabra castigo. Todos creemos que, o nuestra cultura, a veces hasta nosotros mismos, a los niños chiquitos, a los chicos, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Correcto. O y le pasa algo a algún compañero o amigo, es que eso fue castigo de Dios por haberte portado mal. Entonces nosotros mismos vamos agregando eso y es malo. Correcto. Es cosa de aprender de una manera correcta. Ahí está lo de, por ejemplo, los narcotraficantes, que cómo es contraproducente, cómo se ponen a rezar y pedirle a Dios que logremos pasar bien la droga o que hagamos esto. O sea, también le piden a Dios que les ayude a hacer cosas malas. Ahora, el padre que yo ayer miré unos minutos así, ocurrió así, ¿cómo se llama el programa de aquí ahora? Un padre que pasó unos mexicanos de mojado, ¿sí lo vieron? No sé si ayer, no. Yo llegué al trabajo como a las 10, y este padre pues paseó varios, y el último que pasó pues lo agarraron con la persona que llevaba, ¿no? Y él dice al final, dice, no, yo hice pecado con los humanos, pero no contra Dios. ¿Cómo que no contra Dios? ¿Cómo que no contra Dios? Ser un padre, andar de pollero, ahora ponga la palabra así, ¿no? Y nos pasaba así, y dice que no hizo las cosas malas, ¿no? No hizo las cosas malas. Entonces, por eso fíjense de que lo que hablas tú, Pedro, ¿no? De que si uno se ha portado así, de que, bueno, pues, ¿dónde está pues la misericordia? ¿Y dónde está Jesús? San Agustín tenía unos dichos, es el padre de la iglesia que se habla más, vamos a ver porque tiene dichos tan efectivos, de que la promesa, digo, la ley no se cumplió ante el amor que era Jesús, y en el amor estaba también la ley. ¿Cómo está en el amor con lo que es Jesús? Es la gracia, pero también la gracia no se vive sin la ley. Pero nosotros cuando creemos de que, bueno, es que Dios, o es que ¿por qué no lo castiga porque me hizo esto? Ahora, ¿yo quién me creo para que Dios le mande un castigo a esa persona? Y si le pasó algo, lo que dije, sí, le pasó. Y va uno contando a los demás, mira, lo que le pasó a esta persona fue lo que yo le dije, así. Una maldición se la mandé también para que, así. Y Dios lo castigó. Y por eso que el sectario tiende a tener este pensamiento, aún siendo cristiano. Porque si fuera cristiano no aplicara la ley de la ley que tiene aquí, ¿no? El de matar, por aquella persona que mató. El de ojo por ojo. El de ojo por ojo. Vamos a verlo así, ¿no? Si hay esta ley de ojo por ojo, quiere decir de que yo a Cristo no lo quiero para nada. Pero lo pongo como un marco para decirlo de que yo creo en Él. Porque aquí en los tribunales, hagan de cuenta como un juzgado, a veces te ponen que sí, porque les conviene que digas tú la verdad, pero ellos ¿qué? Eso ni la toman en cuenta. Ellos no la toman en cuenta. ¿Por qué? Para uno sí, ¿no? Entonces fíjense cómo se juega. Y lo peor es que se ponga a Dios de... El otro día venía comentando con mi esposa y nos daba risa el cómo manipulamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, como algunas canciones, por ejemplo, decía mi esposa, me da risa esa canción que escucho donde dice, Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte a ti en la vida lo que tú me hiciste a mí. O sea, piensa que Dios te da el capricho de vengarte de aquella persona, que Dios cumple caprichos. ¿Me hablas a mí? Así es lo que dice la canción, de que Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida, de hacerte a ti en la vida lo que tú me hiciste a mí. Cosas así de que cómo manipulan hasta en las canciones a Dios. Sí, o sea, digo, eso es lo que uno tiene, pues, de que allá mi familia tiene, bueno, claros pensamientos, ¿no? Digo así. Y es lo que uno ve claro, híjole,
cómo nos falta conocer un poquito de Dios, un poquito. Porque digo, esto no se puede explicar, vamos a verlo, no se puede explicar en misa, no se puede explicar en misa porque en misa muy poco y no se habla tanto de esto, ¿no? Por eso de que cuando empieza uno a quererse más a la palabra, bueno, digo así, como en estas reuniones así, pues nos dedica un poco más. ¿Por qué? Porque sacamos por ahí algunas dudas, te puedo decir, algunas, no todas, que no quede uno frustrado porque, oh, yo quería que me hablara de esto, no me habló, no, pues es que no era eso, es que Dios no te iba a hablar como tú querías, ¿no? Te iba a hablar la forma que Él quería, en esta forma, ¿no? Por eso es que a Dios digo, se le pide pues, el Espíritu Santo que venga, que renueve la faz de la tierra, no que venga que me renueve como yo quiero. Hagan de cuenta que si yo le haga pedir a Dios, ¿no? Si yo le pido a Dios, hagan de cuenta mi voluntad. Señor, yo quiero sufrir. Yo quiero sufrir. Yo quiero sentir sufrimiento. Como tú lo sentiste tal vez. Pero que tal vez que Dios te responda, ok, quieres sufrir, ok. Quieres sentir que es sufrimiento. Porque eso le pedimos constantemente también al Padre Nuestro, ¿sí o no? Que se haga su voluntad. O que más bien, como hablaba ahora en el Evangelio, ¿no? Ya está cerca el reino de Dios. Entonces, si está el reino de Dios, que Él reine en mí. Pero a veces no queremos que reine en mí. Que reine en aquel, hija, y que reine en aquel, pero en mí. No. Es que si yo le pido que tal vez me dé una enfermedad, la enfermedad no se la va a poner ahí en el pizarrón. Mira, yo quiero una gripa que tenga así, así. No. Es que si Dios, bueno, si estás tú a aceptar una enfermedad, hagan de cuenta como Santa Teresa Niño Jesús, ¿no? Así. O Santa Teresa de Jesús de Ávila. Tenía enfermedades rarísimas que no la conocían. Murió varias veces, supuestamente, digo Teresa de Jesús de Ávila, así. Pensaban que ya estaba muerta y no sabían qué tenía. O sea, eso es por eso para que vean enfermedades que llegan a las personas, pero cuando las aceptan de corazón. Porque una enfermedad también, o sentir tal vez, digo, pasar un poquito por sufrimiento, es también una vocación. Una vocación. Y uno pues puede renunciar, ¿no? Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Tal vez nadie te lo ha dicho. Puede ser una vocación. No tengo vocación para hablar, pero la vocación de una enfermedad me ayude tal vez para que yo me convierta, bueno, ahora sí, para que yo me convierta, me purifique y para que muchos vean en mí, en mi ejemplo, de no renegar de Dios. ¿Qué le pasó a quién? A Job. ¿Renegaba de Dios? Renegaba de él, ¿verdad? No de Dios. ¿O qué también decía Jeremías? Jeremías en ese momento no, pero no de Dios. Entonces por eso que ver, bueno, si tal vez esto sea, ahora sí como decía este hombre cosa se llama? De Chespirito, ¿no? Tómenlo por el lado amable. Si les pasa un poco de problemas, tómenlo como una vocación. Es sufrimiento que tal vez alguna vez les llegue, o por ahí que tengan un problema, tómenlo. Tal vez es de que Dios quiere mandarme una vocación de no renegar. Porque se imaginen si Jesús en los evangelios, ahora sí, en la pasión de Cristo, no se habla de que Jesús renegó, de que no, cuando iba renegando Jesús. Se imaginan los golpes, escupitazos, desde que lo golpearon, de que lo estaban, ¿no? Como en la pasión de Mel Gibson, ¿no? Cómo lo golpearon. O digo, más bien, ¿cómo lo golpeamos? No digo, yo me saco, no, ¿cómo lo seguimos golpeando? Y alguien que nos pueda hacer algo, bueno, pues, estoy en las manos de Dios. Él es mi guardián. O como también en el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y más que habla, ¿no? Aunque pase por cañadas oscuras, ¿no? Yo nada temo. O sea, en esta vida vamos a pasar por momentos tal vez un poco difíciles. Como también habla también del libro de Coelet, ¿no?
Hay tiempos para reír y tiempos para... Hay tiempos para, ¿no? Sí, para nacer, tiempos, ¿no? Sí. O sea, esto es lógico, no es ilógico. Cuando yo no acepte de que las cosas pasan porque pasan, es porque yo no quiero entender la realidad. Debo entender la realidad, digo, de que las cosas negativas que pasan o malas que pasan, tienen que pasar para un bien, no sacarlo mal. Fíjense, no sacarlo mal. Hagan de cuenta como en la bomba atómica que cayó en Hiroshima, ¿no? ¿Cuánta gente murió? Pero también cuánta gente no murió. Hagan de cuenta como fíjense, de la bomba que cayó en Hiroshima, 2 cuadras, se habla, ¿no? De que unos sacerdotes que estaban en el basement, estaban en oración, con el rosario, no murieron. ¿Por qué? ¿Eran muy santos? ¿Rezaban mucho? Pues sí, ¿no? Pero algo tuvo que pasar de que por más de que el hombre ponga bombas de lo más grande, Dios tiene algo que de aquí. La ciencia puede descubrir, puede dar una respuesta, a ver, ¿por qué no murieron? Porque todo se destruyó, todo bajo tantos pies de la tierra se destruyó, los cuerpos mismos de los hombres se hacían pedazos, ¿no? O sea, hay cosas que yo no puedo entender, que nunca las entenderé. Tal vez las entenderé cuando vaya allá con San Pedro, ¿no? Que esté allá con Dios, le preguntaré, como dijo un padre, ¿no? A ver si le preguntamos allá, pero si llegamos allá, ¿ya para qué le preguntamos? Que si nació el chango, si que venimos de acá. No, esas cosas ya no van a interesar. Por eso uno pregunta, ¿no? Es que venimos del mono, es que yo tengo esta pregunta y nadie me la contesta. Y si nadie me la contesta, pues no me la contesto. Fue la gallina o el huevo. Fue la gallina o el huevo, exactamente, ¿no? ¿Te moriste? ¿Qué pasó? Sigue todavía, ¿no? O sea, hay cosas que no vamos a entender. Eso hay que entenderlo, ¿no? Nos empeñamos en querer Entender. la exactitud o científicamente todo. O sea, digo, y eso no tiene que ver un poco de que híjole, pues. Ahora, como ustedes, ¿no? Los niños nos preguntan. Y a veces el niño pregunta, no sé, bueno, a veces pregunto, híjole, no, pues ya quedé mal. Ya no sé darle porque me pregunta cosas que científicas o cosas que están fuera de esto. Mejor no preguntamos, ¿no? Sí, Pedro. Ahorita, así, primero, y yo creo que va un poquito del mismo tema que estamos hablando, de lo que dice de la enfermedad psicológica que dices tú, que pensabas que tenías, pues, algo de los pulmones, ¿verdad? Ajá. Una vez también estaba en el trabajo así, y ahorita como ahorita en el tiempo del frío, Ajá. ya ves que muchas personas se enferman, pues, de la gripa. Sí. ¿verdad? Y entonces, yo estaba pensando, fíjate, nomás, dije, ahora este año no me enfermé. ¿Sí ves? Dice, ya la hice, ¿verdad? Dice, ya la hice. Y no me las de creer, pero en la noche estaba con un calenturón, pero tremendo, y no, o sea, en el día estaba bien, o sea, no tenía ni ton, nada, o sea, nada, absolutamente nada. Y ya en la noche, no, estaba hasta temblando. ¿Y qué pasó aquí? ¿Sí ves? O sea, por algo no sé. Pero, o sea, nomás estaba pensando y dije, ahora sí ya la hice. ¿Sí ves? O sea, la tenías hecha que pensaste que... Sí, o sea, sí. Y ya en la noche, esta vez se me cayó de extraño a mí, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué? Pues, nomás porque lo pensé, o qué otra, qué. ¿Sí ves? Bueno, ahí está ese. Sí. Sí, a lo mejor es una enseñanza de que debemos de tener humildad o de que nunca debemos cantar Que victoria nunca, hasta por eso tenemos digo. nada seguro. Ajá, Nunca entonces por eso, no sí, podemos dar como nada apenas, por sentado. ya ves que apenas empezaba uno como pues como dices tú, apenas cuando empieza uno a conocer un poquito, ¿verdad? Entonces dije, pues, sería por eso, ¿qué? O sea, porque apenas uno y dice uno, como dice él, ya la hice, como decía yo mismo, ya la hice, ¿verdad? No voy a beber por esta temporada de frío, ¿sí ves? Pero si ves, o sea, cómo suceden las cosas así de la nada, ¿sí ves? Es una. Dos, como cuando fui a México, porque mi jefe es bien conchudo, ¿verdad? ¿Tu patrón? ¿Eh? ¿Tu patrón? Sí,
mi papá, pues. Oh, mi papá, tu papá. Sí, y mi jefa todavía recuerda cosas, pues, porque no fue, no llevó a cabo su obligación como con nosotros como hijos de que nos proveyera Como lo que padre. necesitábamos como Como padre, padre, sí. ¿sí ves? Entonces como que eso le molesta a mi jefa, ¿verdad? Y a lo mejor a uno también, a nosotros, porque todavía recuerda a uno, pero sin embargo, ya lo pasaron pasado, como dice uno, ¿verdad? Como que ya no se puede hacer, porque nada se puede hacer. Pero ella sí como que le molesta eso. Entonces, porque me estaba platicando cuando estuve allí, que me quedé unos días allí en su casa, entonces me estaba diciendo pues de eso y de que no se sentía bien. Pero entonces me empezó a platicar pues de todo eso, pues de lo que pasó en tiempos atrás, por mi jefe que era desobligado, pues, ¿verdad? Y que no le daba supuestamente lo que le debería de dar de lo que ganaba, porque como era albañil, un albañil siempre gana más que un campesino, ¿verdad? Y más desecha luego de estajos, como dice uno, ¿verdad? Entonces eso era lo que hacía mi jefe. Entonces no le daba y uno pues necesitaba pues que ropa, que zapatos, porque pues, oye, pues éramos 11, si ves, o sea, 6 hombres y 3 mujeres, Bueno, más ellos pues. Lo bueno que no llegó a 12, porque te imaginas, haya sido un Judas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que llega... sí, le pensó, ¿no? Fíjate que, a ver, Sí. a ver. Y entonces, No te creas, por eso le dije que eso como que le molestaba y como que lo quería sacar pues, pero, o sea, porque estaba ahí, me estaba diciendo pues, pero ya me había dicho antes, pues, y entonces, y como ya ese rato también es algo psicológico, porque le dije, y es bueno que le dije pues, porque le dije es que usted se está acordando de lo que mi jefe fue, como decir, en ese tiempo, y todo aún ahorita, le digo, de todas maneras, él no se preocupa, le digo, porque él come esta realidad, creo que tiene como 80 y algo, ya casi 90, ¿sí ves? Y aunque anda al pasito, le digo, pero va y se duerme, y bien concha, le digo, y usted está recordando todavía ese pasado, y ese pasado la está enfermando, porque luego se siente mal. No, pues Y ya está lo que enferma. estaba diciendo, Ya está enferma. por eso digo, como estaba diciendo, le digo, pero enferma, así, enfermedad natural no, porque aquí ya, y allá mismo, pero aquí uno cuando estaba aquí con nosotros, o sea, la llevamos porque le pasaba lo mismo, pero le decía, el mismo doctor le dijo, miren, esta señora está más sana que yo, le dijo al doctor, si ves, porque ves que aquí te venden que a las máquinas y todo, Sí, bueno, sí. a ver qué le gallan, no le encontraron nada, y por eso le dije, ¿sabes qué? Mamá, le dije, Hay que llevar con el brujillo a ver qué le encontraba. Sí. No, él sí debe contar $500, ¿no? Así, $500, ¿no? ¿Y sabes por qué? Le dije, porque le dije, es que es algo psicológico que usted tiene y que no logra liberar, o sea, en su interior, en su corazón, y ahí lo tiene, si ves, arraigado. Y por eso a veces que se siente mal, no todo el tiempo, pero como usted dice, que de vez en cuando se siente así, y de todas maneras, porque fue a un doctor, ok, le dieron medicina, ¿verdad? Una semana antes, entonces la semana que me estaba contando, entonces fue otra vez, ¿verdad? No me dijo, pero me dijo pues que había ido otra vez, porque se había sentido mal, y entonces le dio la misma medicina, y le dije, ¿sí ve? Si hubiera tenido otra cosa, le hubiera dado otra medicina diferente, si hubiera estado enferma, ¿sí ves? Pero como no, entonces si el doctor miró que le estaba dando esa medicina, o el doctor anterior, o doctora le dio esa medicina, le va a dar lo mismo para que continúe. Pero el cuerpo cuando no está malo, cuando no está enfermo, la medicina le hace más daño, porque no está enfermo el cuerpo, ¿sí ves? Lo que tiene usted es algo psicológico, que lo trae allí encerrado, que no lo puede liberar. ¿Sí ves? Y eso es lo que tiene que dejar, porque ahorita, vuelvo y repito, ya nada puede hacer, y ahorita nada puede hacer. ¿Qué puede hacer? Si no entendió, como dice el dicho, de nuevo, menos va a entender de viejo. Dice el padre, ¿Sí dice el padre Matú, le dice, cuando una viejita le dice, padre, quiero que me cambie a mi hijo, ¿verdad? Quiero que me le llame la atención a mi hijito. Dice el padre Matú, no, pues va a tener como unos 10 años el chiquillo, ¿verdad? Su muchacho, ¿verdad? Pero la señora ya como 80 años, ¿no? Mi hijito, y dice, ¿cuál es tu hijo? A ver, ¿cuál es tu hijito? Dice, no, que le llevo un hijo de más de 60 años. Este es mi hijito, padre. No, pues este ya déjalo. Dice, este ya no se compone, dice. O sea, mira, en México, bueno, parte de nuestros padres, la cultura ya en México es un poco diferente aquí. Porque nuestros padres tuvieron otra vida diferente. Entonces, ellos tuvieron una vida muy ruda, vamos a verlo, ¿no? Muy ruda, muy estricta.
Entonces ellos por cualquier cosa ahora sí tienen mucho, ahogar muchas cosas, ¿no? Entonces yo también es lo que pasaba ahora que andaba en México, mira esto, pero ahora uno quiere enseñar o uno quiere hablar, no se deja. Y eso no es fácil. No. Entonces ahorita hagan cuenta como en esta enseñanza nosotros pues ya nos abren como más ideas. Ojalá que nos hagan tener un poquito más de ideas. Porque cada vez, ahora sí, cada enseñanza no es la única, pero sí nos da material para decir, ¿no? Y si bueno, aquí ya entendí esto, pero no todo, pero algo me ayudó para entender, ¿verdad? Entonces por eso que de que sí los padres, los abuelos tuvieron ellos otra vida, ahora quieren un poquito hablarles, pues ellos no entienden de teología, no entienden tanto de historia, ellos no, ellos en lo que sabían era, ahora sí a trancazo, ¿no? Y así era. Y ellos te hablan directo así, o sea, digo, porque era la forma como hablaban ellos. Tú quieres hablarles un poquito y no. Luego te esquivan, ¿por qué? Porque saben de que el pensamiento que tú traes es diferente al de ellos, ¿verdad? Bueno, última pregunta. Como aquí de la lectura de hoy, de Jonás, del capítulo 3, por eso dice que Jonás fue y andaba predicando para la conversión de Nínive. Entonces aquí... De Nínive. De Nínive. Nínive. Ok, entonces aquí tiene la... Tiene acento en la I. Ya ves el vocabulario. Ok, a ver, dilo, pues, a ver. Sí, entonces tiene el pasaje de Génesis 19, 1 al 29. ¿Por qué tiene ese pasaje ahí? O sea, es mi pregunta, pues. Porque va a lo que dice, pues, de que cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, del Génesis 19. O el texto paralelo, ¿le está dando el texto paralelo? El texto, pues, que tiene la misma Biblia, pues, del peregrino. Porque la otra... ¿Qué tiene? ¿Qué capítulo es 3? ¿Qué? Es el de Jonás, capítulo 3. ¿Pero qué tiene? 1 adelante. ¿Del qué? ¿Del 1 adelante? Sí, o sea, de lo que es pues de la escritura de hoy. ¿Pero qué tiene? ¿Tienen qué? ¿Un texto? Sí, o sea, sí, el que tiene pues el texto paralelo de Génesis 19. Ah, ok. Sin mirar el de 19, del 1 al 29. Sí, os digo que hay que ver, hay que ver qué pasó en Génesis. Sí, o sea, ¿cuál era el pueblo donde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Cuando llega Dios, que se manifiesta donde fue Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Pero ¿quién nos habla aquí un poquito como aquí? Bueno, ya nomás meter una palabra nomás allá. El pueblo de Nínive se convirtió, vamos a verlo así, pongo la palabra psicológicamente, se convirtió, creyó en Dios. Ahora nosotros que ya somos cristianos, no nos podemos convertir. Estamos peor. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, digo, estamos peor. Nínive cambió, pero nosotros creemos en Cristo y queremos creer en el Antiguo Testamento, y eso es lo peor para nosotros. ¿Ven? Hay que creer en Jesús. Jesús nos habla de hoy. El reino de Dios, ¿dónde está? O sea, Jesús no definió el reino de Dios, pero sí nos dijo que el reino de Dios estaba en nosotros. Pero Él viene hablando del reino. Del reino, ¿no? Bueno, pasamos algo así a lo siguiente, damos pausa aquí ya. A ver. Mire, de acerca de los hijos ¿Del de Salmo? Israel, no. No, de los hijos de Israel. Ajá, ¿De las hijas o los hijos? Los hijos. Ok, sí, de que eran, Israel. ok. ¿Verdad? Nosotros cuando escuchamos hablar de Israel nos imaginamos un pueblo, Ajá. ¿verdad? O un país. Sí, es o una, algo bueno. Ok. Sí. Pero cuando, por ejemplo, yo estuve leyendo un poquito de eso y ahorita que habló de eso me acordé de que me quedé con esa Duda. de que habla de los hijos de Jacob y luego habla de los hijos de Israel. Ajá. ¿Cuándo empezó o empezamos a ubicar a Israel como un lugar, a un país? Ajá, porque pues Israel fue Jacob, ¿no? Sí. Y los hijos de Israel
de Jacob vaya fueron las tribus. las tribus. Sí. Entonces ahí ese es mi O sea, que era claro. Ahora sí, ¿Cuándo? Porque ya cuando me hizo una pregunta bien difícil. Ahora sí, por no le creas. usted sabe, No, mira, primeramente Dios llamó primeramente a quién, a Jacob, ¿no? A Jacob. Y con el tiempo le cambió el nombre. De él dice, van a venir 12 naciones. Entonces el pueblo de los hijos de Jacob, que estuvo primeramente José, estuvieron en Egipto. Pero ya cuando estaban en Egipto eran los hebreos, o eran las 12 tribus, no era el pueblo de Israel. ¿Por qué no era el pueblo de Israel? Porque estaban de esclavos. Para ser pueblo, tiene que estar independientes. Eran los hijos de Jacob, pero no el pueblo de Israel. Cuando ya llegan a Israel, bueno, cuando ya conquistan, es cuando ya se establecen, cuando ya les dan el territorio, ahora sí a cada tribu, ahora sí, Israel. y ahí es donde ya vemos en el mapa el lugar que es Exactamente, ahora. exactamente. Es porque ya ves ahí las tribus donde están ubicadas. Ok, pero después de la salida de Egipto. Sí, después de la salida. Sí, pero no antes. Se dijo de antes de que iba a ser el pueblo de Abraham, ¿no? O sea, digo de Jacob. digo el pueblo, digo de donde había ido Abraham, Ajá. pero todavía no se llamaba el pueblo de Israel. Tenía otro nombre. Pero ya en algunas partes, antes de la salida de Egipto, ya los nombra como hijos de Israel. Bueno, sí, hijos de Israel, Jacob. Ajá, Jacob, pero no del país de Israel. Sí, pero al leer uno, pues ya, o sea, eso es ahí donde entra como mi duda, entonces por eso... No sé, bueno, es lo que pasa que a veces no sabemos diferenciar, como yo les dije, a ver, ¿quién fue Benjamín? Y ellos me decían de que era tío de Jacob, no sé qué. No, eso digo que una vez cuando lee uno sin querer, lee uno con el tiempo y ya hay cosas que uno se le olvidan. Y es normal. Yo sé que ustedes leen y leen bien, ¿verdad? Por eso son lectores la mayoría en la iglesia, ¿no? Aquí no, o no son la mayoría de lectores aquí en la iglesia. Bueno, aquí no, pero la mayoría no son lectores, ¿no? Ojalá que algún día lo sea. No, sí. Bueno, a ver, otra pregunta acerca de ahorita de lo que estamos viendo en el Salmo, no sé, a ver lo que estamos viendo en el Salmo, ¿no? Si ya fue muy confundida, ya no se ven quién fue su guardián, ya si pensaban que era su esposa, su esposo, no sé qué.